Estamos con el aforismo 43, el primer capítulo. ¿Qué viene después del 42? Bueno, es la continuación del 42, ¿vale? En el 42 nos hablaba de un tipo de samadhi o de realización o de estado de conciencia que surge a través de la meditación, en el que había una fusión con el objeto y en esa fusión estaba nuestro contenido mental, ¿no? Entonces, Patanjali va explicando por pasos, por niveles, cómo surge esos estados elevados de conciencia, digamos, que se llama Samadhi, Samapati, Samprajñata, estos nombres tan raros. Pero nos habla de esto. Me voy a explicar esto un poquito mientras voy leyendo el texto. Y dice el aforismo: Smriti Parishuddhau Swarupa Sunya Iva Arta Matra Nirvasa Nirvitarka. ¿Qué quiere decir? Cuando la memoria se purifica completamente, como si fuera vaciada de su forma mental y únicamente brilla el objeto, es la no discursiva completa unión con los objetos groseros. ¿Vale? Ahora explico todo un poco. Entonces, este sutta presenta otro nivel de integración o unión especial, samapati. Integración, unión, samadhi, samprajñata. Todavía estamos en el campo de los objetos groseros o materiales, pero hay una notable diferencia. La memoria ha sido completamente purificada, ya no hay ese contenido mental. Todo lo que podía haber obstruido el flujo de información en el estadio anterior ha sido vaciado. Cualquier cosa que no apoye exclusivamente la experiencia de la meditación ha sido expurgada. Vale, esto lo explico de la siguiente manera. Hablamos de la mente como si fuera un espejo o un cristal a través del cual veo el mundo circundante y a mí mismo. Entonces, los pensamientos, emociones, sentimientos, etcétera, hacen que ese cristal se tiña de un color o presente ciertas alteraciones, por lo cual el reflejo que yo veo, o a través del cristal que yo veo, veo condicionado por ese tinte o por esa calidad del cristal, ¿no? Sabemos, a veces hay cristales biselados, ¿no? Entonces no ves bien lo que hay detrás, ves una sombra o tal. Entonces, esto es lo que hace nuestro miedo, nuestro enfado, nuestras expectativas, nuestros temores, nuestro apego, hace que veamos las cosas de una manera determinada, que no son realmente así, pero como el espejo de la mente o el cristal de la mente está impregnado de estas emociones, nos refleja a nosotros, a nuestro interior, esa imagen que es defectuosa, ¿vale? Y me pongo un ejemplo, por ejemplo. Puedo ver que alguien, ahora estoy exponiendo esto, y alguien me sonríe. Y yo puedo percibir que esa persona me sonríe porque simpatiza conmigo en lo que estoy diciendo. O puedo interpretar que esa persona me sonríe, se está burlando de mí. Claro, y todo depende de mi estado, ¿no? Yo puedo tener miedo a que se burlen de mí, entonces la sonrisa la interpreto de esa manera. O puedo ser confiado y entonces interpreto la sonrisa a lo mejor de la manera que es en ese momento. Entonces, el objeto de observación es el mismo, la interpretación es diferente. Entonces, esto también nos pasa en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque no solo observamos en meditación, sino observamos el mundo circundante, lo observamos
en nuestra vida cotidiana. Vale, entonces, eso nos da un reflejo, el tener una condición determinada nos da un reflejo determinado de nuestra realidad, tanto circundante como interior. Voy a seguir. Aguanta un poco. Vale, esta es la razón por la que se llama no discursiva inmersión en un objeto o campo grosero. Palabras, recuerdos, informaciones o ideas ya no coexisten. Quiere decir, no discursiva, que la mente no está en su proceso habitual. No existe ese discurso. No está la mente. No. Ya no está, no existe. Nos hemos vaciado de ese contenido, entonces no hay una reacción mental ante lo que el objeto de observación, y hay una fusión con el objeto y ese contenido no está. Por eso no hay miedo, ni ego, ni deseo, ni aversión. La mente es perfectamente pura, traslúcida. Únicamente el objeto de meditación brilla como si la mente no existiera, porque es como si la mente hubiera sido vaciada de su propia forma, de su propia identidad. Entonces, vemos el cristal es traslúcido completamente. No hay ninguna mancha ni nada. Vemos exactamente lo que es. Vemos el mundo como es, exactamente como es. Estamos hablando de meditación, es un objeto, pero luego obviamente vamos a la vida cotidiana y está llena de objetos, de cosas. Entonces, como aquí cuando hacemos asana, nosotros trabajamos la postura, la meditación, la respiración, la observación, la atención, pero cuando salimos de aquí, parte de eso viene con nosotros. Y vas por la calle y procuras ir recto y te sientas recto, y cuando se te altera la respiración te das cuenta. Entonces hacemos esto. Con la meditación es igual, es como un entrenamiento en el que tú te fusionas con el objeto para luego tener mayor claridad en tu vida cotidiana, ¿no? Luego sales a la vida cotidiana y tienes una visión un tanto diferente de la anterior de las cosas. Entonces vamos un poquito progresando, vamos, ¿no? Esto lo vamos notando con la práctica. Ya en la práctica de asana introducimos ese aspecto meditativo a través de la atención. Eso vamos practicando, vamos familiarizándonos con esto y poco a poco lo vamos trasladando a nuestra vida cotidiana y podemos frenar ante una circunstancia cuando antes íbamos cuesta abajo y sin frenos. Pero debido a las prácticas que hacemos podemos parar y ver nuestras circunstancias de un modo más sosegado, más tranquilo, más claro, y entonces tenemos una respuesta más clara, más acertada, más adecuada, y no una reacción. No me tocan y te doy una torta, no. Tengo una respuesta que yo selecciono de mi interior. Entonces, en este capítulo nos hablan de estos estados elevados de conciencia y nosotros poco a poco nos vamos aproximando a ellos, ¿no? Ahora estamos en los últimos aforismos de este capítulo y nos habla de la meta final del yoga. Y la meta final del yoga es la liberación del ser humano de su sufrimiento. Entonces la meta es elevada y por eso los aforismos son potentes desde este aspecto. Pero si los escalamos a cómo estamos nosotros actualmente, en el momento en que nos encontramos, podemos ver que nosotros nos dirigimos en esta dirección. Nuestro camino se dirige en esta dirección. Porque aunque este aforismo sea una exposición más o menos técnica de un estado elevado de conciencia, no quiere decir que
que estos estados elevados de conciencia no pertenezcan al ser humano, sí pertenecen, pero hay que hacer un trabajo. Entonces, incluso yo diría que algunos de nosotros hemos tenido flashes de estos estados, sobre todo cuando nos surgen acontecimientos en nuestra vida que son traumáticos. Lo que pasa es que no tenemos el entrenamiento para mantener esos estados, porque no tenemos el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que Patanjali, al exponer una estructura y decirte desde el principio de dónde vienes, qué es lo que vas a empezar, Hatha Yoga Anushasana, aquí empieza el yoga, y a dónde te diriges, te permite situarte a ti, es como un mapa que te permite situar en tu momento vital dónde te encuentras en ese proceso de desarrollo del ser humano. Entonces, al ubicarte en ese proceso, puedes seguir avanzando. Y cuando te pase, a lo mejor, de una manera natural, un estado de conciencia similar al descrito, ya lo reconoces. Y en vez de dejar que sea fugaz, puedes permitir que se alargue un poco en el tiempo, que se quede contigo un poco más ese estado. ¿Vale? Entonces, esta es un poco la diferencia, que incluso nosotros podemos trabajar hacia el cultivo o que facilitemos la aparición de estos estados elevados de conciencia. ¿Vale? Bueno. Ahora vamos a limpiar el cristal.